Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los que estáis ahí conectados. Yo soy Conchi Cruzado, soy enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca de aquí del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y actualmente la vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, ¿no? A mí personalmente me encanta el webinar de esta tarde y el tema que vamos a tratar, que es el tema de la fragilidad. Dar las gracias a estas magníficas ponentes y compañeras por querer participar en estas fechas, que son un poco complicadas. Yo sé que estamos a finales ya de curso, los niños están en casa y bueno, pues nada, muchas gracias por querer participar, ¿vale? Y bueno, pues si queréis lo que vamos os voy presentando conforme vayáis hablando, ¿no? A los que estáis ahí detrás, también muchas gracias por haberos conectado. Sabéis que este webinar se queda grabado y que luego lo podéis visualizar en la página de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Podéis hacer preguntas también a través del chat. Y bueno, aunque está programado para que no haya interrupciones y por lo tanto ni se van a activar las cámaras ni los micros. Si a alguien en un momento dado se le activan, pues intentaré yo estar al tanto y lo iré apagando, ¿vale? De modo que sin más, empezamos con Elena Chover. Ella es enfermera de la unidad de UMIPIC del Hospital General de Valencia y además es profesora de la Universidad de Valencia. De modo que nada, Elena, cuando quieras, nos hablas de cómo valoramos la fragilidad. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación a participar en uno de estos webinars que sigo muchas veces como participante desde el otro lado y en el que me hace mucha ilusión participar. La idea, o lo que se me ha venido es contar un poquito qué es esto de la fragilidad. Y para contar qué es esto de la fragilidad o cómo identificamos a un paciente frágil, primero, como decía, tenemos que ver qué es esto de la fragilidad o por qué es importante conocer y evaluar esa fragilidad. ¿Necesitamos conocer este nivel de fragilidad de nuestros pacientes? Bueno, pues quizás nosotros no lo tengamos, lo podemos tener más o menos claro, pero si nos vamos, por ejemplo, a los documentos elaborados por el Ministerio de Sanidad, en los últimos años se está trabajando mucho sobre la prevención, la identificación, la prevención, el abordaje en sí de la fragilidad. Y en esta línea del abordaje de la fragilidad, desde el Ministerio se ha elaborado una hoja de ruta en la que se considera que esta fragilidad es un importante problema de salud pública y que sí tiene que trabajar en la línea de la vigilancia, de la detección, del seguimiento, tanto especialmente a nivel individual, de forma continuada y, muy importante, facilitar, para poder hacer esta valoración, facilitar la formación de los profesionales en qué es esto de la fragilidad. Y, por tanto, formación y también la investigación. Entonces, bueno, si preguntamos, si vemos en ese documento del Ministerio, nos habla de que a cualquier persona mayor de 70 años se debería valorar esa fragilidad y clasificarlo en frágil o no frágil, según una serie de indicadores que después intentaré explicar un poquito estos indicadores. Por tanto, si a nivel de esta política institucional se considera importante este tema de la fragilidad, pues vamos a ver por qué puede ser importante este tema de la fragilidad. En la fragilidad lo que hay es una disminución de la reserva fisiológica, que viene dada por distintos mecanismos, pero que luego las compis explicarán algún otro aspecto. No voy a hablar en detalle de esta fisiopatología, pero lo que sucede es un desgaste de nuestras reservas fisiológicas por distintos mecanismos asociados a la edad, pero no exclusivamente a la edad. Y aquí, si pensamos en fragilidad, pero aquí tenemos una imagen de lo que es la fragilidad: objetos frágiles, personas frágiles. Después intentaré describir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de fragilidad, pero así pues nos vamos haciendo una imagen. Porque ¿cómo se define la fragilidad? Bueno, ¿cómo la define la OMS en uno de sus documentos de trabajo? Pues como ese deterioro de los sistemas fisiológicos relacionado con la edad y que produce una disminución de la capacidad
de las reservas que va a convertir a esa persona o va a dar a esa persona de una mayor vulnerabilidad ante determinados factores estresantes y que va a aumentar el riesgo o va a empeorar eventos sanitarios, va a empeorar el pronóstico de algunos problemas de salud, con lo cual para nosotros tiene que ser muy importante saber qué es esa fragilidad. Importante que la fragilidad estamos hablando de funcionalidad, independientemente de la patología. Y como vemos, en la población mayor es predictor de eventos adversos como discapacidad, hospitalización, caídas. Por eso la mayoría de documentos hablan de intervención en fragilidad y riesgo, y reducir riesgo de caídas. Y por tanto va a dificultar o va a modificar el manejo de enfermedades crónicas. Estamos trabajando con una población cada vez mayor, esto lo sabemos, en la que cada vez encontramos más patología crónica y en la que cada vez va a aparecer más esta condición de fragilidad y es importante conocerla y saberla identificar porque, como veis, también es predictiva de discapacidad. Cuando se habla de fragilidad hay distintos modelos y aquí os pongo estos dos por si os suenan los nombres, que son los dos de los autores más conocidos. Una es Linda Fred, que habla de una serie de criterios de fragilidad, del fenotipo de fragilidad, de las características físicas que tiene una persona que se podría considerar como frágil. Y entonces habla de 5 criterios y se considera una persona frágil aquella que tiene 3 o más de estos criterios. Y otro modelo que también muy utilizado y en el que se basan otros modelos de evaluación es el modelo de déficit, que aquí lo que habla es de la disminución de capacidades a distintos niveles, no exclusivamente un aspecto más fisiológico, más físico, como sería el fenotipo de fragilidad, los criterios de Linda Fred, sino que habla de otras áreas a valorar en ese análisis de la fragilidad, como el estado funcional, el estado mental, incluso hasta el estado sociofamiliar, el entorno social. Y esos diferentes déficits, la suma de esos diferentes déficits va a componer finalmente esa imagen de la persona frágil. Tenemos que entender la fragilidad no como un camino, ¿sí? Desde la no fragilidad, como le llama Linda Fried, la persona robusta, hasta la fragilidad. Pero un camino que no es solo de ida, es un camino de ida y vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede recuperar niveles de menos fragilidad y ahí tenemos nuestro papel, los profesionales sanitarios, en la identificación de las personas, clasificación de en qué nivel de esta escala de fragilidad se encuentran y qué podemos hacer para intentar volver a una situación previa de fragilidad, porque la fragilidad conduce a la discapacidad y a la dependencia. No es discapacidad, pero es que conduce a la discapacidad. Y ahí esa capacidad que debemos tener de identificar y trabajar. Como dice aquí, ese es el papel de los profesionales sanitarios, fomentar esa capacidad, intentar reducir al máximo posible la discapacidad trabajando sobre factores modificables como puede ser la fragilidad. Entonces tengamos esta idea en mente de vamos a identificar a estas personas que podemos llamar como frágiles, bueno, y a todas, robusto, prefrágil, frágil, vamos a ubicarlas en esta línea de este continuo de fragilidad y a intentar ayudar a que no progresen hacia esos escalones superiores de fragilidad, incluso que desciendan a esos escalones inferiores. Bueno, ¿y por qué es importante hablar de la fragilidad en este contexto de patología de enfermedad cardiovascular? Bueno, pues hay distintos trabajos que dicen que la fragilidad es más común entre personas con enfermedades cardiovasculares que con otro tipo de problemas y tiene mayor posibilidad de desarrollar patología cardiovascular y además por ese hecho de fragilidad van a poder deteriorar aún más su función física, lo que puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y además, como habíamos dicho antes, tienen mayor riesgo de desarrollar peores resultados clínicos. De ahí la importancia de tenerlos identificados. Como os decía, hay trabajos
que hablan en concreto de en algunas patologías que aporta la fragilidad. Y es que se ha visto que puede producir resultados adversos en personas con patología coronaria. Es decir, que identificar esos niveles de fragilidad va a poder establecer mejores modelos predictivos. Pero también se ha visto, bueno, y esto lo estamos viendo en los últimos años, nosotros empezamos a valorar la fragilidad de nuestros pacientes por esto que vemos aquí, por esa predecisión, esa decisión previa a una cirugía de estenosis aórtica. Se nos pidió desde el servicio de cirugía la valoración de la fragilidad para tomar esa decisión de intervención, cirugía TAVI sí, cirugía TAVI no, en función de la fragilidad, y ahora lo hemos implementado un poco como dentro de la valoración diaria de todas las personas que llegan a la unidad. Entonces ahí es importante como un criterio añadido a la toma de decisiones quirúrgicas en cirugía cardíaca. Yo os digo especialmente en estenosis aórtica, pero también en otro tipo de cirugías. También la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca que aparece cada vez más, tenemos más población anciana con insuficiencia cardíaca, personas mayores de 70 años, en las que aparece la fragilidad hasta casi la mitad de ellos. Así que la mitad de nuestros pacientes, de los pacientes que vemos en nuestras unidades, y bueno, yo hablo de la unidad de insuficiencia cardíaca en la que yo trabajo, que vemos específicamente personas mayores de 70 años, con lo cual os podéis imaginar que esto lo vemos todos los días, esa fragilidad está más que estudiado que empeora su calidad de vida, que aumenta la mortalidad, que aumenta el riesgo de hospitalización y también hay una relación directa entre la fragilidad y la fibrilación auricular. Se ha visto una relación estadísticamente significativa entre estos dos fenómenos. También es cierto que la fibrilación auricular también aparece, o la prevalencia es mayor a medida que va aumentando la edad. Por tanto, sí, está ahí, que se ha visto en muchos momentos el papel que tiene esta fragilidad en el desarrollo o en el pronóstico de enfermedades cardiovasculares, pues tenía sentido que incluyéramos este tema en uno de estas reuniones. Bueno, os he contado un poquito qué es la fragilidad, al menos a nivel teórico, y vamos a ver cómo se puede valorar. Hay muchas herramientas para valorar fragilidad y yo os voy a comentar algunas de las que se pueden utilizar en el día a día. Se pueden combinar, no hay un único estándar, no hay una única herramienta y tenemos que ver cuál es la que más se adecua a nuestra realidad, porque todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Evidentemente os he hablado que uno de los criterios de fragilidad, uno de los modelos de fragilidad era el modelo de Freer, este modelo físico, con lo cual se ha elaborado unas herramientas para evaluar esa fragilidad según estos criterios de Freer. Los criterios de Freer son 5, pérdida de peso inexplicable, al menos 4,5 kilos en el último año o más de un 5% del peso corporal. Entonces, evaluar esa pérdida, eso sería un indicador. Como os he dicho, como hemos visto antes, una persona frágil es aquella que tiene al menos 3 de estos indicadores. 1 o 2 estaríamos hablando de una persona prefrágil. La pérdida de peso, el cansancio autorreferido, cuánto de cansado estás. Linda Freer en uno de sus trabajos habla de utilizar una escala de evaluación de depresión para medir ese cansancio, pero bueno, se puede evaluar incluso por una escala visual de 1 a 10. Otro criterio es la debilidad muscular que debería medirse mediante la fuerza presora manual mediante un dinamómetro. Y hay unas escalas con esa fuerza muscular en función de la edad, del IMC y del género, y la reducción de un 20% de la fuerza muscular esperada para la población en la que se encuentra esta persona indicaría esta debilidad muscular. Aquí tenemos uno de los problemas y es que no todos tenemos un dinamómetro para medir esta fuerza presora, con lo cual ahí tenemos uno de los problemas de esta herramienta. La disminución de la marcha, el lentecimiento motriz. En este caso, la disminución de la marcha entendida como el tiempo que se utiliza en recorrer una distancia de 4,5 metros.
Se entendería reducida cuando tarda más de 6 o 7 segundos. Y la disminución de la actividad que se analizaría mediante el análisis del gasto calórico semanal con las fórmulas que se utilizan para medir este gasto calórico. Entonces aquí veis que tanto esta medir la fuerza propulsora como el cálculo del gasto calórico pues pueden ser elementos que no son fáciles o que no todos tenemos herramientas para utilizarlo. Esto es una de las dos cosas que más, sobre todo lo de la debilidad muscular, que no todos tenemos dinamómetro, una de las cosas que se achaca a este indicador. Así que os he traído otro, que es la escala Frail. Escala Frail que se caracteriza por sus siglas en inglés. Fatiga, resistencia, fatigue, resistance, ambulation, illness, enfermedad y pérdida de peso. Aquí tenemos los 5 indicadores. Esta es mucho más sencilla. Como veis, fatiga, durante cuánto tiempo en las últimas 4 semanas te has sentido cansado. Medimos esa fatiga, lo cansado que está. La resistencia que se mide por la capacidad para subir 10 escalones sin parar, sin ayuda. La capacidad de ambulativa, que en este caso es caminar unos cientos de metros sin ayuda. Y luego el illness, la comorbilidad, hay un listado de enfermedades, de 11 enfermedades, y se pregunta, como veis es curioso, porque ¿alguna vez un médico le ha dicho que tiene esta enfermedad? Bueno, pero se puede ir a la historia clínica y revisar. Y la pérdida de peso, que habíamos visto antes, cuánto pesa ahora y cuánto pesaba hace un año, con lo cual esta es mucho más rápido y mucho más manejable en nuestra consulta, porque tardamos unos minutitos en hacer esta evaluación y hacernos una idea de este paciente en esos 5 indicadores. Luego tenemos otras escalas, como la escala de fragilidad clínica de Rockwood. Esta me gusta porque es visual, como veis. Aquí llegamos más allá del frágil, porque llegamos hasta el paciente terminal, al paciente muy frágil, con gran fragilidad, y aquí tenemos una imagen del paciente que está muy en forma, que este sería el paciente persona robusta, hasta la persona vulnerable, que esto sería vulnerable, ligeramente frágil, serían los prefrágiles, que están más cansados o requieren ayuda en las actividades de la vida diaria. Dan esa disminución de capacidad para realizar, hasta los pacientes muy frágiles que tienen esa incapacidad para realizar cualquier actividad. Con lo cual, esta también es una escala muy visual y también nos permite al menos hacernos una primera imagen de si nos encontramos de una persona frágil o no. Tenemos otras herramientas que se utilizan para la valoración de la fragilidad, como es la escala, la Short Physical Performance Battery. No sé es una herramienta muy sencilla para medir la capacidad de actividad física y evalúa 3 indicadores: el equilibrio, la capacidad, la velocidad de la marcha y la capacidad de levantarse de una silla varias veces en un tiempo. Como veis, aquí están los 3 indicadores: el equilibrio, que se mide con los pies juntos, en tándem o en semitándem, la capacidad de mover o la velocidad, perdón, de caminar una distancia de 4 metros y la capacidad para levantarse de una silla, el número de veces que se puede levantar uno de la silla en un determinado tiempo. Esto es un indicador que se puede sumar podríamos, por ejemplo, hacer una primera impresión, tenemos nuestra imagen, bueno, este paciente visualmente, pues parece que es un paciente frágil, vamos a ver cómo está esa capacidad física. Por este indicador, junto con otro que veremos ahora, son los que el Ministerio recomienda utilizar para la evaluación de fragilidad. Entonces, aquí tenemos estos 3 apartados, cada uno de los cuales se evalúa sobre 4 puntos y se considera que es una persona con una elevada probabilidad de fragilidad aquella que tiene una puntuación inferior a 10. Esta es una herramienta, yo os digo, también relativamente en unos minutitos tenemos evaluada esta capacidad de actividad física, este desempeño físico. Y también como una herramienta que nos sirve para medir este desempeño físico es el test Levántate y Camina, test Up and Go, que lo que hace es medir el tiempo que una persona tarda en levantarse de la silla, caminar 3 metros a su ritmo habitual y con sus ayudas si necesita, si utiliza un bastón, con su bastón, dar la vuelta y volver a su silla. Se considera normal que tarda... perdí el tiempo por ahí. Si tarda más tiempo del que se considera como habitual, también estamos viendo ahí
que podía ser una persona en una situación de fragilidad. Todo esto es información que, como veis, podemos ir añadiendo. Y yo os he traído este otro instrumento que no sé si lo conocéis, es el índice frágil VIG, que se desarrolla en un grupo de trabajo de estudios que trabajan en paciente complejo y evaluación de fragilidad, que es un instrumento que mide 8 dominios. Mide un dominio funcional, habla de la capacidad de realizar actividades básicas e instrumentales, habla de aspectos nutricionales, de deterioro cognitivo, aspectos emocionales, sociales, y luego la presencia de una serie de patologías y de manifestaciones. Como veis, este ya nos está hablando, este es un indicador más de este acumulativo. Y os he traído este porque este es el que nosotros utilizamos, porque además tiene una escala en Excel que nos permite evaluar directamente actividades instrumentales, el paciente utiliza el teléfono, sí o no, el estado nutricional con la pérdida de peso, el índice de Bartel, deterioro cognitivo, si el paciente o si pensamos que está en una situación de vulnerabilidad social, síndromes geriátricos, si ha tenido alguna caída recientemente, fármacos, patologías, voy a poner por aquí cardíaca, respiratoria, y automáticamente aquí nos muestra el número de déficits que presenta esta persona en esos dominios que hemos estado evaluando y nos lo presenta dentro de ese nivel de fragilidad. Como veis, me he inventado un paciente que está en un nivel de fragilidad inicial. Nosotros utilizamos esto junto con el SPPB si tenemos tiempo de ello. Esta herramienta sí que os la quería contar porque es una herramienta un poquito diferente, aunque como hemos visto, antes me lo he pasado, el Ministerio lo que dice es que para esa detección de fragilidad lo que tenemos que hacer es, o sea, diríamos que una persona es frágil si presenta una puntuación en SPPB superior a 10, un test Tap and Go en el que tarda un tiempo de más de 12 segundos, al menos un ítem en la escala FRAIL. Ya estamos hablando de una persona frágil, probablemente frágil y por tanto con mayor riesgo de tener todos estos problemas asociados a la fragilidad. Hasta aquí quería llegar yo con la fragilidad. No quería contar, bueno, ¿qué hacemos ahora una vez evaluada la fragilidad? Hay que intervenir, evidentemente, pero esta parte de la intervención se la voy a dejar a mis compis, que para eso han trabajado ellas en esta parte de la intervención y como estáis viendo, estamos hablando de una situación en la que intervienen muchos factores, una situación progresiva pero no reversible, por tanto tenemos ese papel importante en hacer una valoración activa, identificar ese riesgo de fragilidad para desarrollar problemas o desarrollar programas de intervención. Y como no me quería quedar en la conclusión, aquí os traigo un par de pacientes, frágil uno, no frágil el otro. Bueno, ahora veis vosotros para que os hagáis una idea de lo que entendemos como un paciente frágil o unos pacientes frágiles, aquí con sus mayores, pero ya os he dicho que la fragilidad no está exclusivamente asociada a la edad, porque si aquí tenemos otra ancianita maravillosa que es cualquier cosa menos una paciente frágil. Entonces, cuidado con esa primera impresión y que no es una cuestión de edad, la fragilidad. ¿De acuerdo? Esta era la idea con la que quería que nos quedáramos. Pues nada, muchas gracias, Elena. Me ha encantado. Efectivamente, la fragilidad no tiene que ver con la edad. Hay alguna pregunta ya, pero si os parece, escuchamos a las tres ponentes y luego al final hacemos las preguntas, ¿vale? Bueno, sí, la siguiente ponente que tenemos con nosotros es María Jesús Vicente. Ella también es enfermera de la unidad de UNIPID de la Fundación Alcorcón y también es profesora de la Universidad Complutense y nos va a hablar sobre un tema que también nos encanta a las enfermeras, que es el de la alimentación. Cuando quieras, María Jesús. Bueno, muchas gracias, Conchi, a la AEC por haberme invitado a este webinar, a esta reunión.
Estoy encantada de compartir aquí cartel con estas grandes y sobre todo gracias también a los que estáis al otro lado de la pantalla. Esperemos que aprendamos juntos esta tarde. Bueno, la parte que me toca a mí después de esta introducción excelente de Elena es las adaptaciones dietéticas personalizadas en pacientes frágiles. Bueno, os he hecho aquí una especie de índice de lo que voy a ir contando a lo largo de esta intervención, que va a responder a estos objetivos que me planteé cuando nos propusieron este webinar, que es conocer sobre todo el rol de la enfermera dentro de esto, de la alimentación en el paciente frágil con enfermedad cardiovascular. Vamos a ir viendo un poco lo que son los conceptos de malnutrición, de desnutrición, un poquito, un recuerdo breve de fisiopatología, pero necesito recordároslo para que veáis luego la necesidad de qué nutrientes van a participar en esta patología, en estos síndromes. Recomendaciones nutricionales, no voy a dar dietas milagro, pero sí algunas recomendaciones generales y adaptaciones dietéticas y algunas características de este paciente frágil que nos va a llevar a esa malnutrición o desnutrición, como pueda ser, por ejemplo, la disfagia. Para terminar con unos significados, percepciones y sentimientos de los pacientes, familias, incluso profesionales, respecto a todo este tema que vamos a tratar. Bien, la malnutrición es una situación clínica derivada de una depleción de nutrientes, no solo por defecto, sino también por exceso. También la obesidad nos va a llevar a una malnutrición. Esto va a implicar un cuadro de deterioro progresivo multiorgánico que luego veremos a nivel fisiopatológico. La desnutrición, por tanto, sería como si dijéramos un subtipo dentro de la malnutrición que se va a dar por hiponutrición. Bien puede ser por déficit de uno o varios micro o macronutrientes y puede darse también por una mala asimilación de los alimentos. Aquí vemos, por ejemplo, estos criterios diagnósticos que ya los ha reseñado un poquito Elena, que hablamos sobre la desnutrición, diagnósticos GLIM, que veis que entra en juego tanto el porcentaje de la pérdida de peso como el índice de masa corporal y la pérdida de masa muscular. En este caso es muy importante esa pérdida de masa muscular cuando hablamos de sarcopenia, una alteración progresiva y generalizada del músculo esquelético, caracterizada por esa pérdida acelerada de masa, de cantidad, calidad o ambas, y función de fuerza muscular. Pero esta parte se la voy a dejar más a Trinidad, que es la que va a tratar más esta parte de sarcopenia. Puede ser primaria asociada con la edad o bien secundaria. Bien sabemos los que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca que es prevalente en esta enfermedad. La caquexia cardíaca no me voy a meter mucho porque lo que nos pidieron en esta intervención es que habláramos un poco de nuestra intervención, nuestro valor como enfermeras dentro de la consulta de cardiovascular e insuficiencia cardíaca, y esta parte de la caquexia cardíaca ya es una intervención mucho más especializada. Aparecen pacientes adultos con enfermedades crónicas y es un síndrome metabólico complejo que para diagnosticarlo va a ser una pérdida de peso del 5% en un tiempo igual o menor de 12 meses y tiene que presentar esos 3 criterios dentro de los que aparecen aquí en la diapositiva al final. Bien, ¿por qué es importante la desnutrición en la fragilidad? Porque aumenta la morbilidad, aumenta el tiempo de tratamiento, aumenta la estancia hospitalaria, con lo que nos va a llevar a una disminución en la calidad de vida importante en estos pacientes y un aumento de costes. ¿Cuál es la etiología que nos vamos a encontrar? Bueno, pues diferentes, las propias de la enfermedad. Vemos que hemos hablado de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, las derivadas de la hospitalización, no solo de los reingresos hospitalarios, sino también esas comidas hospitalarias que a veces nos provocan estos cambios en que los pacientes no quieran comerlas. También algunas iatrogénicas por nuestra parte, cuando no valoramos como enfermeras y no hacemos ese cribado de nutrición, podemos provocar esa desnutrición también. Y las causas relacionadas con otros aspectos, como pueda ser que haya una deficiencia de personal o que no haya nutricionistas para ese equipo multidisciplinar. Bien, si vamos a hablar de la fisiopatología, tenemos que definir que, aunque decía Elena efectivamente que no todos los mayores son frágiles, la mayor parte de la fragilidad en cardiovascular nos la vamos a encontrar en pacientes mayores, que van a tener unos cambios morfológicos y unos cambios funcionales también propios de la edad. Nos va a llevar a cambios cardiovasculares, renal, como hablamos del síndrome cardiorrenal, por ejemplo, sistema nervioso central, muscular o metabolismo, fundamentalmente en la glucosa y la diabetes. De forma muy breve, de verdad, voy a intentar explicaros qué pasa cuando hay un ayuno prolongado.
Cuando tenemos a ese paciente mayor que tiene anorexia, que deja de comer y el cerebro necesita esa glucosa. Entonces, ¿de dónde lo va a intentar conseguir? Pues bien, lo va a conseguir de esas proteínas tisulares, va a hacer una proteólisis o bien tirando del tejido adiposo, haciendo esa lipólisis y dentro de la lipólisis el glicerol que se va a transformar mediante ese metabolismo hepático, al igual que los aminoácidos de las proteínas que son cetogénicos, en esos cuerpos cetónicos. De esta manera, el cerebro está, como si dijéramos, engañado y va a seguir pensando que tiene esa glucosa a forma de cuerpos cetónicos para funcionar. ¿Qué pasa? Que no podemos estar todo el tiempo con esos cuerpos cetónicos porque producimos una acidosis. Si esta situación se continúa en el tiempo, esa pérdida de masa muscular continúa, se produce esa pérdida de proteínas viscerales, después la disfunción orgánica y una disfunción inmune. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el no actuar a tiempo en un proceso de desnutrición, de malnutrición, nos va a conllevar incluso a un fallo orgánico, acompañado con ese aumento de hormonas de estrés, persistencia en pérdida de mecanismos homeostáticos, ese hipercatabolismo. Cuando hablamos de la sarcopenia, ocurre lo mismo, está ese hipercatabolismo con esas citoquinas que veis aquí, disminuye además la actividad física, disminuye también el estímulo anabólico, lo que va a provocar que disminuyan las unidades motoras, las fibras musculares, disminuye la vitamina D, tan importante en la síntesis ósea, falla esa masa muscular, falla esa fuerza muscular. Si además añadimos esa anorexia del envejecimiento o ese incremento de homocisteína tan importante en el aumento de la arteriosclerosis, estamos hablando de un círculo de discapacidad, de dependencia, de aumento de morbilidad y mortalidad. ¿Qué hacemos las enfermeras ante esto? Pues vamos a valorar. Lo primero es valorar. Valorar a nivel antropométrico, valorar a nivel nutricional y, cómo no, en general, valorar integral al paciente y hacer una intervención centrada en la persona. Todas o la mayoría, espero, hacemos el índice de masa corporal. Según la OMS, estos son los valores que nos podemos considerar los adecuados. Lo que nos dice la evidencia es que un índice de masa corporal menor de 23 ya nos está hablando sobre desnutrición, pero además la Sociedad Europea de Nutrición habla de índice de masa corporal con los valores que dice la OMS, menores de 18,5, pero también se puede dar la circunstancia en la que haya un aumento del 10% de la pérdida de peso o el índice de masa corporal en mayores de 70 años de menos de 20. Así que sí, vamos a medir, vamos a hacer el índice de masa corporal. Tenemos nuestro tallímetro, nuestra báscula y bueno, os tengo que confesar que haciendo las imágenes de inteligencia artificial le pedí que me hiciera un paciente mayor subido a una báscula. Bueno, pues ahí veis la imagen de inteligencia artificial que me ha hecho. Probablemente no tengamos esta agilidad en estos pacientes como esa persona que nos mostraba Elena al final, ¿no? Bailando, y tengamos unos pacientes en los que a lo mejor no podemos subirlos a la báscula. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos opciones. Tenemos una cinta métrica y podemos utilizar la altura talón-rodilla para hacer esta medición y hay estas fórmulas para de alguna manera indirecta ver la medida en centímetros del paciente. Pero sí, tenemos pacientes vasculares también que están amputados y entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos otra medida que tenemos la media de la envergadura con el brazo. Deciros que en cifosis y en escoliosis no es muy adecuada, pero aquí tenemos esta fórmula también para ver la altura. Así que el índice de masa corporal nos va a resultar más o menos sencillo, pero no distingue la masa grasa, ni la masa libre de grasa, ni la edad, ni los cambios corporales. Bueno, pues vamos a utilizar el bioimpedanciómetro. ¿Qué pasa? Que no lo tenemos habitualmente en nuestras consultas, ¿verdad? Así que esto ya sería más intervención a nivel de nutricionista y endocrino. Aún así, vamos a buscar soluciones, las tenemos. Medimos el perímetro de la pantorrilla, otros perímetros, como puede hacer el del bíceps, y tenemos también plicómetros que no son muy caros y podemos utilizar para, de esta manera, con estas fórmulas, que no me voy a detener en explicarlas, pero decir que hay muchas fórmulas que nos van a dar esa masa libre de grasa o esa grasa corporal total. Este sí que estamos más acostumbrados, es de manera más fácil. El riesgo cardiometabólico lo podemos medir mediante el índice de masa corporal y la cintura y también el índice cintura-talla, que nos va a dar también ese riesgo cardiovascular. Efectivamente, como decía Elena, el dinamómetro es muy importante, no solo para ver el estado del paciente, sino también para ese valor pronóstico de la estancia hospitalaria, incluso de la mortalidad. Pero esto, como os digo, también lo dejo para Trinidad. Bien,
Hemos hecho esas valoraciones antropométricas, vamos a ver qué más hacemos. Pues lo primero, un cribado nutricional con escalas. Cómo nos gusta a las enfermeras hacer cuestionarios escalas, ¿verdad? Pues aquí tenemos el MNA, Mini Nutritional Assessment, que es el que está, como si dijéramos, más tipificado, más valorado por la Sociedad Europea de Nutrición. Lo que es importante es hacerlo con una reevaluación y una periodicidad. Este es el largo, como si dijéramos. La fase 1 de cribado tiene preguntas desde cuánta pérdida de peso ha tenido, movilidad, las situaciones de estrés, neuropsicológico, y tiene una fase 2 en la que ya habla de hábitos alimentarios, sociales, funcionales, exploración física. Por debajo de 17 hablaremos de desnutrición. Como es un poco largo para nuestros pacientes, que además suelen ser mayores y pues eso, frágiles, vamos a utilizar el MNA adaptado y más reducido, en el que los puntos por debajo de 12 nos van a hacer que hagamos ese cribado de SAR, de sarcopenia, que aparece en vuestra pantalla a la derecha, y que siendo mayor de 4 sí que vemos que tiene un riesgo de sufrir sarcopenia. Además de esta valoración nutricional, tenemos que hacer con las medidas y esta parte de cribado, tenemos que ver las analíticas. Incluso nosotras sabéis que muchas de nosotras tenemos perfil para pedirlas, ¿no? La albúmina y la prealbúmina van a ser muy importantes, hablando, como si os acordáis, de la parte fisiopatológica de las proteínas, la albúmina como valor pronóstico al ingreso, y la prealbúmina es un parámetro que nos va a hacer monitorizar dentro de las intervenciones que hagamos el estado nutricional. Es importante que cuando disminuye la transferrina, es un factor, como si dijéramos también, pronóstico de malnutrición proteico-calórica. Y si además añadimos el PCR, vemos ese marcador del estado inflamatorio. El ojo clínico, ¿no? Hablamos del ojo clínico de la enfermera. Vemos esa pérdida de peso, hemos hecho además ese cribado con esos pues cuestionarios para fragilidad. Ojo avizor con la situación del paciente, cuando veamos que tiene disnea, astenia, diarreas, otros cambios, o cuando simplemente veamos que tiene lentitud en la marcha, pérdida de peso no intencionada, tenemos que estar muy atentos a ese tipo de signos. Cuando ya intervenimos, estamos hablando, como os decía desde el principio, en equipo multidisciplinar. Y eso nos dice la evidencia también. La evidencia nos dice que los suplementos nutricionales solos de por sí no hacen nada, o simplemente no dan ese valor, por ejemplo, de mejora nutricional de hasta el 80%, como dice el otro estudio, con soporte nutricional detrás con un equipo. Además, las personas mayores prefieren quedarse en casa, cuando estamos hablando ahora tanto de los PREMS y los PROMS, y quieren que esa nutrición también se haga en seguimiento en casa, no solo especializada en el hospital. Así que la enfermera de atención primaria aquí va a tener mucho que ver. ¿Vamos a seguir haciendo los cuestionarios de Predimed? Sí. ¿Vamos a seguir utilizando el plato de Harvard? Sí, con algunas modificaciones. ¿Vamos a utilizar la dieta mediterránea? Por supuesto, pero fijaos, aquí os traigo una comparativa entre lo que es la dieta DASH de hipertensión y la dieta mediterránea. Algunas cosas no están especificadas. Voy a intentar deciros un poco las cantidades de los macronutrientes y los micronutrientes. En cuanto a las proteínas, sabemos que en los pacientes mayores la renovación de proteínas es menor, es de un 30 a un 20% menos, con lo que habitualmente vamos a hacer un aporte en estos pacientes cardiovasculares del 10 al 15%, pero en este caso de los pacientes frágiles va a llegar hasta el 35%. Deciros que en el caso de la sarcopenia es hasta de un 27%. Pero es importante darle calidad a esas proteínas, no solo cantidad. ¿Por qué? Porque a veces en la osteoporosis, si aumentamos mucho esa cantidad de proteínas, va a producir una excreción excesiva de calcio en orina. Así que debemos hacer un aporte proteico de 1,52 gramos al día. En cuanto a los hidratos de carbono, lo primero decir que vamos a intentar evitar el uso de los mono y disacáridos porque queremos que haya un índice glucémico bajo, así que utilizaremos legumbres, hortalizas y verduras, un 45 o 65% del aporte total. Las grasas, por supuesto, las grasas son importantes, no las podemos quitar. En el caso de la sarcopenia, en la obesidad sarcopénica, hay que tener mucho cuidado en este sentido porque hay que tener una monitorización mucho más estricta. El consumo de ácidos grasos va a ir por los poliinsaturados, los monoinsaturados, evitar las grasas saturadas, por supuesto, las trans, y utilizar el aceite de oliva, que para eso nos lo pide nuestra dieta mediterránea, ¿no? El incremento de la dieta de ingesta de fibra soluble disminuye la absorción de colesterol y glucosa, con lo que va a favorecer el descenso de esos lípidos plasmáticos.
El hierro es importante en muchas enfermedades cardiovasculares, véase la insuficiencia cardíaca, a veces tenemos este problema, sobre todo por mala absorción y porque también utilizamos antiácidos independientemente de las características propias de la enfermedad. En cuanto a las vitaminas, vamos a utilizar de las hidrosolubles la B6 y la B12. Veis ahí en ese cuadro a la derecha los alimentos que la pueden tener. ¿Por qué? Porque un déficit se ha visto que aumenta esa homocisteína y hay mayor riesgo cardiovascular, como se explicaba antes en la sarcopenia. En cuanto a la vitamina C, se han visto que a mayor ingesta, menos riesgo cardiovascular. No hay un consenso exacto de qué cantidades vamos a introducir. Y las liposolubles, pues la reina es la vitamina D. Es verdad que hay pocos alimentos con vitamina D, tenemos los pescados azules sobre todo, eso hace que las dietas sean monótonas y dejen de comer, hay menos síntesis en la piel porque los pacientes estos frágiles mayores se afincan en sus casas, toman poco el sol, con lo que vamos a intentar hacer aportes de acuerdo a las analíticas que tengamos, con el fin, además de evitar en la osteoporosis también el tema de la vitamina D y de la eliminación, vamos a introducir también calcio en las proporciones que aparece ahí en ese cuadrito. ¿Nos dice algo la evidencia sobre esto? Sí, claro, nos dice que la vitamina D, independientemente de que aumenta la fragilidad en su deficiencia, aumenta el deterioro cognitivo y la depresión. La vitamina 6, incluso cuando está baja, pues sí se hace una asociación significativa con la sarcopenia, fragilidad, incluso la mortalidad. Tenemos que hablar de hidratación también cuando hablamos de alimentación. ¿Por qué? Porque el interés osmolar para los pacientes mayores es mayor, es decir, ellos tienen menos sed. No vamos a tampoco a forzarles al agua cuando tienen, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Bien sabemos la adecuación de 1,5 litros o 2 litros como mucho. Esa hipodipsia puede ser primaria o secundaria. A veces es secundaria algunos tratamientos que tenemos. De la sal no vamos a hablar mucho más, sabemos mucho sobre sal, definir sobre todo el etiquetado, hacerles una alfabetización y una educación para la salud sobre el etiquetado y recomendar dietas hiposódicas, pero sin restricción total de sal. Así que resumiendo un poco todo lo que llevamos, es verdad que el tipo de intervención nutricional va a ir desde esa valoración, esos cuestionarios, esa intervención, los suplementos. Si vemos que esos suplementos no funcionan, vamos a ir a nutrición enteral y a nutrición parenteral, pero eso ya no nos va a corresponder a nosotras. Y con mucho cuidado del síndrome de realimentación, no hacer un aporte calórico y proteico muy abundante y en poco tiempo. Las recomendaciones nutricionales generales, es verdad que os prometí no daros una dieta milagro, pero sí algunas recomendaciones sobre cantidades de raciones al día, prohibir, entre comillas, los ricos alimentos en sodio, azúcares dulces, procesados y grasas y recomendar que hagan un diario nutricional, porque así vamos a saber qué es lo que comen al día y cómo podemos ajustar la dieta a nivel individual. Hay otras recomendaciones generales importantes, como mejorar los conocimientos dietéticos, que sea un ambiente tranquilo, que no recalienten los alimentos en exceso, pero que tomen bebidas un poquito templadas por la noche para facilitar el sueño, fraccionar las ingestas, comer despacio, masticar y, cómo no, el tema de considerar los factores culturales, los prejuicios alimentarios, las creencias, los valores y facilitar esas fiestas que nos gustan tanto en España, celebrarlo todo comiendo, ¿verdad? Bien. Algunas características van a tener estos pacientes, como el caso de la disfagia. Aquí os pongo un algoritmo del paciente de la enfermedad neurológica que podría ser equivalente al paciente frágil, ¿no? La disfagia, las consecuencias clínicas que trae, que está en ese cuadro rodeado en rojo que os tengo aquí, es sobre todo pues, una grave, que puede ser la insuficiencia respiratoria y las neumonías por broncoaspiración. Podemos nosotros ver esta disfagia, podemos observarla, pues como hemos dicho antes que teníamos ese ojo avizor, cuando veamos un paciente que tenga vómito, regurgitación, reflujo de repente, tos, incluso pérdidas de voz, hay que pensar en que pueda estar detrás una disfagia. No nos va a corresponder probablemente a nosotros hacer los test, por supuesto, hay una unidad multidisciplinar en el que, como veis, ahí hay varias pruebas y las hace incluida una logopeda, pero nosotros sí podemos hacer este test de disfagia en nuestras consultas para ver si podemos remitir a ese paciente. Bien, la disfagia, la inteligencia artificial me hizo otra vez otra de las suyas, y entonces, bueno, yo pedí un anciano atragantándose y el resto está ahí divertido, riéndose, ¿no? de esa situación. Pues no, no es para reír. Produce mucho miedo, muchas ansiedades, dejar de comer, así que debemos estar atentas también para hacer esa adaptación básica adaptada que se hace para estos pacientes, entre otras cosas, entre otras medidas, pues utilizar espesantes para los líquidos, por ejemplo.
Últimamente he visto en la evidencia que había en esta fragilidad, hay estudios que hablan sobre fragilidad bucal y que esa fragilidad bucal, por ejemplo, debilidad de los maseteros o bien algunas piezas dentarias, ¿no? Cuando faltan las piezas dentarias. Pues todo eso se ha visto que está íntimamente relacionado con la desnutrición y la fragilidad también. Así que tendremos también que ver eso. Y como no, para terminar casi, es hablar de los determinantes sociales de la salud. Los que me conocéis siempre utilizo este marco porque somos determinantes intermediarios en todo esto y podemos provocar esas inequidades en salud y esa desnutrición en los pacientes con nuestra falta de conocimiento. Así que agradecer a estos espacios para que aprendamos juntos sobre ello y pensar en nutrición. Queremos que nuestros pacientes sean ellos mismos, tengan esa autonomía, esa independencia, puedan celebrar de acuerdo a su cultura, sus costumbres y, cómo no, teniendo en cuenta su enfermedad. Esto también lo piensan este estudio español, últimamente, en el que dice que el bajo nivel de ingresos, vivir solo, ser soltero, viudo, divorciado, bajo nivel educativo, nos va a aumentar ese riesgo de malnutrición o desnutrición. Así que tenemos que estar atentos a todo este tipo de factores, no solo los clínicos. En cuanto a los estudios que hay de cardiovascular, podría traer muchos, pero bueno, traigo dos situaciones. Una aguda, que son por los del infarto agudo de miocardio, en el que sí que se ha visto que hay un estado nutricional deficiente y entonces ese aspecto inflamatorio aumenta. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, pues hay muchos estudios que respaldan esa disminución, esa desnutrición y cómo aumenta la mortalidad y la fragilidad en nuestros pacientes de edad avanzada. Si ya vamos hacia el significado y la percepción, hay estudios que hablan sobre la percepción de nuestros profesionales. He traído unos de las enfermeras en los que, precisamente por falta de conocimiento y por pues no hacer ese cribado y no pertenecer a ese equipo multidisciplinar, se pueden provocar errores en esta nutrición y, cómo no, también la transición al alta, de la que hablamos tanto en la insuficiencia cardíaca. Por la transición al alta es un momento también crítico a la hora de la nutrición para el paciente, para seguir con esas dietas adecuadas. Así que tendremos que prestar especialmente atención en eso. En cuanto a algunos verbatims, que es verdad que no se deben de traducir, pero los he traducido un poco para que vierais qué hablaban, ¿no? Qué decían. Pues uno de ellos, un coordinador de servicio de entrega de comidas, decía: si la persona mayor no se siente tan bien, solo quiere comer algo rico, ¿no? Pues es que muchas veces es momento de satisfacción y nos olvidamos de la enfermedad. En otros casos, un médico, en este caso era profesional sanitario, decía: estamos tratando con personas que ya han pasado por una etapa de vida en la que tal vez los hábitos sean difíciles de romper. Todo esto nos lo encontramos en nuestras consultas a diario. Pero bueno, yo quería terminar con otro verbatim, ¿no? Esta frase de un paciente que dice: bueno, pues convirtamos la comida en una ocasión y no en una necesidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Muy interesante todo. Bueno, pues vamos ya con la tercera ponente de esta tarde y claro, si hablamos de fragilidad, hablamos de dieta, pero también hablamos de ejercicio, ¿no? Entonces, Trinidad Santandreu, que ya es fisioterapeuta y que trabaja en la Universidad de Valencia, pues nos va a hablar sobre el ejercicio en los pacientes frágiles. Cuando quieras, Trinidad. Vale, pues primero que nada, quería agradecer a la asociación su invitación, especialmente a Concepción Cruzado por permitir estos espacios y por poder compartir con vosotros y vosotras esta presentación en la que vamos a abordar el ejercicio en el paciente frágil. En cuanto a los puntos que vamos a revisar en esta parte final, dentro del abordaje de la fragilidad, vamos a hablar de los retos actuales, de su relación con la sarcopenia, desde otro punto de vista que ya han comentado mis compañeras, y su relación con la enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar también del contexto del paciente cardiovascular y de las barreras hacia el ejercicio físico, y profundizaremos en los beneficios del ejercicio como intervención no farmacológica en la persona frágil, hablando de sus características, pondremos un ejemplo práctico de programa de fragilidad y acabaremos con las recomendaciones en términos de seguridad para implementar el ejercicio. Como ya seguro saben, se espera un aumento, hay una previsión del envejecimiento poblacional. Así, los datos de la Organización Mundial de la Salud hacen mención a que para el año 2050 se espera que la población mayor a nivel mundial se duplique.
Esto supone un gran éxito para la humanidad, pero también sabemos que supone distintos retos para las personas y para la sociedad. Entre estos retos está adquiriendo cada vez más relevancia la fragilidad, poniendo foco en la importancia del mantenimiento de la autonomía y de la capacidad funcional. De hecho, se espera que se den un mayor número de casos en los próximos años de personas con prefragilidad y fragilidad debido a pues, este aumento de la esperanza de vida, la comorbilidad asociada, los hábitos sedentarios e incluso estos cambios en los modelos sociales y familiares que pueden dar lugar a una reducción de redes de apoyo social. En este sentido, existen distintos planes de compromiso y de acción a nivel mundial que están orientados a esa prevención de la fragilidad y ese fomento del envejecimiento saludable. De hecho, distintas instituciones, distintos organismos, grupos de trabajo están manos a la obra trabajando en esta transición demográfica y buscando mejorar la calidad de estos años de vida. Como ya hemos ido comentando, en esta evaluación y manejo de la fragilidad se requiere de una acción conjunta y multidisciplinar, donde el equipo de enfermería, donde el personal de enfermería dentro de este equipo adquiere especial relevancia. De hecho, una de las últimas guías de consenso publicadas en el año 2022, donde se habla de la fragilidad en cardiología, dentro del equipo de profesionales hace especial mención al rol de enfermería en esta atención y cuidados de la persona frágil cardiovascular. Como ya ha comentado Elena, no voy a extenderme mucho más, pero volver a hacer hincapié, ya que vamos a hablar del abordaje, de esta ventana terapéutica. Estamos hablando de esta fragilidad como este estado de prediscapacidad, como un proceso dinámico ligado al declive funcional y que además es potencialmente reversible, es decir, mediante distintas estrategias podemos frenar, podemos detener, incluso revertir este proceso. En cuanto a por poder contextualizar las intervenciones y sin extenderme en exceso, pero es interesante revisar la fisiopatología de la fragilidad. Ya sabemos que esta es compleja, es multifactorial y a día de hoy aún no se sabe en qué medida interviene cada uno de estos elementos, pero sí se hace mención a esa disfunción inflamatoria caracterizada por esa inflamación crónica de bajo grado, junto con una desregulación neuroendocrina, sobre todo relacionada con la disfunción del eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, que podría dar lugar a un aumento del cortisol, a una disminución de la hormona de crecimiento, una disminución de las hormonas sexuales, y todo esto puede contribuir a cambios en el metabolismo de la glucosa, favoreciendo la resistencia a la insulina, la anorexia, con esa pérdida de apetito, apatía, cansancio, la sarcopenia, la osteopenia, una disfunción inmunológica, afectación de la función cognitiva, trastornos de la coagulación, entre otros. Además, estos procesos pueden también pueden estar influenciados por enfermedades crónicas, por variaciones genéticas, incluso cambios moleculares como el estrés oxidativo, el daño del ADN mitocondrial o nuclear, el acortamiento de los telómeros, entre otros, que pueden provocar este desequilibrio homeostático, dando lugar a las manifestaciones clínicas de la fragilidad que ha descrito mi compañera Elena. En este sentido, y no me voy a extender mucho más, porque mi compañera Elena ya ha hablado de estas relaciones clínicas, pero insistir en que existen estudios, existe evidencia que habla de esta asociación bidireccional entre la fragilidad y las enfermedades cardiovasculares, haciendo mención a este sustrato fisiopatológico o a factores comunes de riesgo que favorecen ambas condiciones.
Ella ya ha incluido distinta bibliografía. Vuelvo a insistir en que a veces la fragilidad está infravalorada en la población cardiovascular. Así es interesante volver a remarcar la alta prevalencia en esta población y además situando la fragilidad como un predictor de mortalidad, morbilidad. De hecho, la fragilidad aumenta de forma significativa el riesgo de enfermedad cardiovascular y también de los efectos mayores adversos asociados. También hay estudios específicos que hacen mención a la fragilidad y la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, volver a insistir en que hay una prevalencia alta de personas frágiles en la población con insuficiencia cardíaca, con factores comunes como la comorbilidad, como la sarcopenia, la inflamación, etcétera, que las relacionan. Y dentro de esta fisiopatología y de los distintos elementos favorecedores, un elemento clave en el síndrome de fragilidad es la sarcopenia. De forma muy esquemática, mostrar este ciclo de la fragilidad en la que con la sarcopenia aparece una disminución del consumo máximo de oxígeno, una disminución de la fuerza, una disminución del metabolismo basal. Esto va a hacer que la persona se mueva menos y se mueva con mayor lentitud, caracterizado principalmente por un enlentecimiento de la velocidad de la marcha. Todo esto va a provocar un cambio en el gasto energético, disminuyéndolo, y esto puede venir además, como ha comentado mi compañera María Jesús, de cambios en la nutrición, principalmente relacionado con las proteínas y favoreciendo esta disminución de la síntesis proteica y favoreciendo este ciclo vicioso de fragilidad descrito por Linda Fry en el año 2001 cuando expuso el concepto y las manifestaciones clínicas. Y bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sarcopenia? Ya hemos ido hablando de la sarcopenia durante las distintas ponencias. En el último documento publicado en el año 2019 por el Grupo de Trabajo Europeo de Sarcopenia en Personas Mayores, revisó y actualizó el concepto y hace mención a la sarcopenia como esa enfermedad del músculo esquelético. Se refiere a esa insuficiencia muscular y la categoriza, la clasifica en tres estadios. Se habla de sarcopenia probable cuando hay una pérdida de fuerza muscular, que entre otras medidas podemos utilizar la dinamometría. Sarcopenia confirmada cuando, además de esta pérdida de fuerza muscular, podemos verificar mediante distintos equipos pérdida de masa muscular, como por ejemplo podemos utilizar un equipo DEXA o bioimpedanciometría, otras pruebas como resonancia magnética. Y sarcopenia severa, cuando además de pérdida de fuerza muscular y pérdida de masa muscular, se da una disminución del rendimiento físico que podemos evaluar mediante pruebas de ejecución. Pruebas en las que valoramos la capacidad funcional, como una velocidad de marcha, la prueba el SPPB que ha comentado Elena, el TUG, etc. En cuanto al ciclo de la fragilidad, además, este puede verse favorecido por otras condiciones como enfermedades crónicas, factores de riesgo como la obesidad, estilos de vida sedentarios y cambios fisiológicos que se producen en el paciente cardiovascular que pueden aumentar esta sarcopenia y, por tanto, influir en este ciclo de fragilidad, retroalimentándolo y aumentándolo hacia una mayor gravedad de fragilidad y un mayor declive funcional. Existe evidencia de esta relación entre la sarcopenia y la enfermedad cardiovascular. De hecho, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza, es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Insistiendo en esta relación y cómo puede ambas condiciones, la fragilidad y las enfermedades cardiovasculares, potenciarse y retroalimentarse. Cuando hablamos de ejercicio, también es interesante hablar del contexto del paciente cardiovascular. Nos vamos a encontrar con pacientes que muchos de ellos presentan pluripatología, con hábitos sedentarios, además con un desacondicionamiento físico basal, con situaciones que pueden agravarlo, como las hospitalizaciones, y además con barreras hacia el ejercicio, entre ellas la kinesiofobia, muy frecuente en
en población cardiovascular. La kinesiofobia, entendida como ese miedo excesivo e irracional al movimiento, que puede ser debido a esa vulnerabilidad, a ser más vulnerable a poder, a la aparición del dolor o a la aparición de una lesión previa. Incluso también se asocia con preocupaciones relacionadas con la exacerbación de los síntomas o incluso con consecuencias, creencias de las situaciones o consideraciones negativas en relación al ejercicio. En este sentido, vemos que se da un contexto que favorece, si ya tenemos una persona que presenta ya una capacidad funcional disminuida, nos vamos a encontrar con un contexto que aún va a favorecer más este declive funcional. En relación a esto, publicamos un artículo donde intentamos analizar los potenciales predictores de kinesiofobia en una población de personas con insuficiencia cardíaca y vimos que entre ellos la fragilidad estaba asociada con la kinesiofobia. Por tanto, si ya partimos de un paciente frágil, existe una gran probabilidad que de que además presente kinesiofobia. ¿Por qué os comento esto? Porque esto va a influir en la adherencia al ejercicio. Si damos recomendaciones, pero no actuamos, no se establecen estrategias dentro del equipo multidisciplinar para abordar este miedo, por mucho que recomendemos a nuestros pacientes que se muevan, difícilmente van a adherirse a estas recomendaciones. Otro estudio que publicamos en pacientes trasplantados, donde queríamos ver qué elementos estaban relacionados con los niveles de actividad física, y entre los hallazgos vimos que la fragilidad media el efecto de determinados factores en los niveles de realización física. Por ejemplo, si tenemos un paciente poco motivado, que además es frágil, va a presentar menores niveles de actividad física. ¿Por qué os comento esto? Porque además de las barreras físicas y otro tipo de barreras psicológicas y sociales, que es interesante que también abordemos a la hora de la realización del ejercicio, también hay que trabajar y actuar sobre la fragilidad por este efecto mediador. En el abordaje de la fragilidad, el ejercicio físico se presenta como una de las indicaciones principales en distintas guías de recomendación clínica. Pero además este ejercicio no es cualquiera, nos sirven estos 150 minutos de los que hablaba la OMS hace unos años, sino que para abordar la fragilidad se requiere un programa multicomponente y además dentro de este programa de ejercicio multicomponente debe de incluirse el trabajo de fuerza. En la guía de consenso que os mostraba previamente del abordaje de la fragilidad en el paciente cardiovascular, también se hace mención a este abordaje mediante un ejercicio individualizado y a la inclusión de estos pacientes frágiles en programas multicomponente de rehabilitación cardíaca. Ya sabemos los beneficios del ejercicio físico en las personas mayores, sabemos que actúan a distintos niveles, sobre distintos sistemas, sobre el sistema musculoesquelético, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema respiratorio, cardiovascular, sobre el metabolismo, la composición corporal. Por tanto, es un tipo de intervención multisistémica y actúa actuando sobre distintos sistemas y tejidos. No voy a extenderme mucho, pero también se sabe todos los beneficios que a nivel fisiológico provoca el ejercicio físico. Es un gran potente antiinflamatorio, antioxidante, y también se habla del efecto de las mioquinas dentro de ese proceso de regulación de las distintas funciones fisiológicas a la hora de llevar a cabo el ejercicio físico. También sabemos de esta especificidad, es decir, no con todo tipo de ejercicio conseguimos lo mismo, sino que con el ejercicio físico aeróbico o de fuerza
obtenemos distintos cambios y distintas mejoras. De ahí la importancia de trabajar con ejercicio de fuerza para actuar sobre esa pérdida de masa muscular, esa pérdida de fuerza que hemos explicado inicialmente para abordar la sarcopenia como punto clave en ese ciclo de fragilidad. Y en cuanto al ejercicio y las características del ejercicio, pues como ha dicho María Jesús, no tenemos recetas. En el ejercicio ocurre lo mismo, no vale con decirle al paciente sal a caminar o sal a pasear, sino que para que hayan cambios a nivel de fragilidad debe de existir una dosis personalizada e individualizada. Y en cuanto a esta individualización, debemos de adecuar el ejercicio en cuanto a frecuencia, en cuanto a tiempo, en cuanto a intensidad y el tipo de ejercicio, dependiendo tanto de la valoración inicial, es muy importante, como ha planteado Elena y María Jesús, primero hacer una buena valoración de la capacidad física, funcional, el estado de fragilidad y las características específicas a nivel cardiovascular para poder implementar la actividad física. Dentro de, en cuanto a la frecuencia y el tiempo, como os comento, debe de individualizarse. Se habla de que al menos se requieren de 2 o 3 sesiones para que se den cambios, y del tiempo se hablan de un tiempo de 30 minutos superior. Incluso un reciente artículo habla de que el tiempo óptimo son 60 minutos. Pero es difícil en algunos pacientes, en función de su condición inicial basal, llegar a estos tiempos inicialmente. Por tanto, la evidencia también muestra que incluso aunque estemos trabajando con umbrales o con niveles menos óptimos, también se consiguen cambios. En cuanto a la intensidad, debemos de trabajar con intensidad moderada. Es importante monitorizarla mediante este cálculo individualizado. Existen distintos medios, entre ellos uno de los más utilizados es la obtención de la frecuencia cardíaca mediante la prueba de esfuerzo, a ser posible mediante ergospirometría, y trabajaremos entre el 70 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, pero como os comento va a depender también de cada paciente, hablamos en términos generales. En ocasiones, dependiendo de la patología del paciente, no podemos trabajar con la frecuencia cardíaca, ya que los cambios en las variaciones no son útiles debido a la patología del paciente en cuanto al cálculo de la intensidad. Y en estos casos nos guiamos por la escala de esfuerzo percibido, la escala BOR. Es interesante trabajar previamente con nuestros pacientes esta escala y que ellos entiendan que deben de trabajar inicialmente con intensidades más bajas y hasta una intensidad moderada. Hay 2 escalas, porque a veces cuando leemos literatura o hablamos con otros profesionales saltan distintos números. Revisar que hay distintos tipos de escalas. Está la escala original de 6 a 20 puntos y la escala modificada de 0 a 10. Generalmente en la práctica clínica trabajamos con esta segunda, pero cuando revisamos bibliografía se utilizan ambas. Por tanto, por tener en cuenta que los niveles recomendados, si utilizamos la escala original, estaríamos hablando, nos moveríamos con niveles máximos en puntuaciones de 12, 14, y en la escala modificada estaríamos trabajando entre las puntuaciones de 3 a 5. En cuanto a las características del ejercicio, el tipo de ejercicio, hemos comentado que este ejercicio tiene que ser multicomponente, tiene que incluir un trabajo aeróbico y fuerza. Importantísimo incluir el componente de fuerza, pero además, si es posible, también se recomienda el trabajo de equilibrio y flexibilidad. Existe una herramienta muy buena donde se ha desarrollado un programa que ha sido financiado, es un referente nacional en cuanto a la intervención comunitaria y también se está implementando a nivel hospitalario.
en distintas comunidades autónomas y que está últimamente publicando artículos donde aparecen resultados, donde se ha implementado este tipo de programa. Existe una app, pueden descargar material, vídeos a través de esta página oficial, es un programa gratuito, y donde podemos ver cómo el programa, a diferencia de otros tipos de programa, la peculiaridad de este es que clasifica al paciente en función de esa capacidad funcional inicial, a través de la puntuación del SPPB y de la velocidad de marcha. En base a este cribado inicial, existen distintos programas adaptados a esta capacidad y en función del que seleccionemos, de forma muy detallada, está el tipo de ejercicio, con vídeos, con los distintos componentes que hemos comentado, de fuerza, aeróbico, equilibrio y flexibilidad. Y además, de forma muy detallada, esta progresión en cuanto a tiempos y en cuanto a intensidad. También permite visualizarlos para poderlos imprimir y podérselos enseñar a los pacientes y para tener herramientas en nuestra práctica diaria. Es muy importante también tener en cuenta las recomendaciones a la hora de considerar la práctica segura de ejercicio. Primero que nada, una evaluación médica previa. En el colectivo de patología cardiovascular es muy importante esta evaluación médica inicial. En determinadas condiciones se va a requerir de prescripción médica, dependiendo de la condición o la fase en la que se encuentre este paciente. Es muy importante también conocer la estratificación del riesgo, atender también a la comorbilidad asociada. Este ejercicio debe de ser individualizado y progresivo. Empezamos con menos tiempo y con menos intensidades, con intensidades bajas, y vamos progresando en tiempo y en intensidad. Además, este ejercicio requiere de esta evaluación previa para poder adaptarlo a la capacidad física y funcional del paciente. En algunos casos se requiere de esta monitorización y supervisión con un polar, a veces con una telemetría o con una escala de percepción subjetiva que hemos comentado. Controlando esta intensidad del ejercicio, varía dependiendo del estado basal y de las condiciones del paciente, pero generalmente nos movemos con una intensidad moderada. Es muy importante también conocer las contraindicaciones y enseñarle también al paciente esos signos de alarma para que si está haciendo ejercicio y aparecen, sepa que tiene que parar esta actividad. La regla del no dolor: no debe de aparecer dolor durante la realización del ejercicio. Además, el espacio, la ropa, la postura y el calzado deben de ser adecuados. A veces nuestros pacientes van a hacer actividad física y utilizan un calzado o utilizan una ropa que no es adecuada, y hay que evitar el riesgo de caídas y otro tipo de lesiones. También se aconseja, sobre todo en población cardiovascular, evitar maniobras de valsalva, ya que pueden aumentar la tensión arterial, entre otras. Y además se sugiere, sobre todo en población mayor, este ejercicio con interacción social, sobre todo orientado a fomentar esta adherencia. A veces damos unas recomendaciones, el paciente las hace unos días, pero es muy importante esta participación, esta interacción social para poder seguir a largo plazo con el ejercicio. Entre las contraindicaciones, algunas de ellas absolutas, otras relativas, otras temporales, pero se plantean entre ellas la presencia de aneurisma disecante de aorta, la estenosis aórtica grave, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva grave, miocarditis, pericarditis, procesos infecciosos sistémicos, una angina inestable y todas aquellas situaciones que muestren no estabilidad o situaciones no controladas, como arritmias, hipertensión, insuficiencia cardíaca descontrolada, hipotensión ortostática no controlada, diabetes descompensada, etc. Fracturas recientes u otras condiciones musculoesqueléticas que contraindiquen la realización de ejercicio, o otras circunstancias médicas que valore el equipo multidisciplinar en la realización del ejercicio. Y muy importante, para acabar, enseñarle
al paciente esos signos de alarma que debe saber detectar para parar el ejercicio. Si aparecen durante la realización del ejercicio, ha de saber que ha de interrumpir el ejercicio y consultar al profesional. Dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, palpitaciones, mareo o pérdida de conciencia, dificultad para mantener una conversación de manera confortable mientras realiza el ejercicio. Es una de las pruebas que se indica para saber si estamos ajustando bien la intensidad. Si el paciente está haciendo ejercicio y la voz le sale entrecortada y no se le escucha bien, no es capaz de mantener esta conversación, nos está dando información de una intensidad demasiado alta, sensación de fatiga intensa, un color azulado en los labios o debajo de las uñas, náuseas, sudoración excesiva, entre otros, que el paciente es importante que los conozca y sepa reconocer. Y con esto acabo mi presentación y damos paso a las preguntas. Muchísimas gracias. Venga. Nada, muchas gracias de nuevo a las tres ponentes, ¿vale? Y bueno, a los que estáis ahí detrás, pues hay algunas preguntas, pero recordaros que a través del chat podéis hacer más preguntas, ¿vale? Mira, hay una pregunta para Elena de Blanca Guayo, ¿no? Nos dice, respecto a la valoración de la fragilidad previa a tomar decisiones en la estenosis aórtica, ¿cuáles son los criterios que llevan a desestimar la intervención de los pacientes y si es una condición reversible? ¿Hacéis alguna intervención y una reevaluación antes de tomar decisiones? Bueno, nosotros lo que en nuestro caso, en realidad los criterios que van a descartar la intervención no va a ser la pérdida de capacidad física, porque el paciente con estenosis aórtica se fatiga por la estenosis aórtica. Ese criterio va a estar ahí. Entonces, suele ser más el tipo de deterioro cognitivo, o sea, que un paciente con deterioro cognitivo, un paciente con una dependencia importante que no va a mejorar su situación funcional con la intervención, con la cirugía de la válvula, con la cirugía valvular. Evidentemente, sabemos que la cirugía valvular va a mejorar la capacidad de la tolerancia al ejercicio. Está limitada por la situación patológica. No necesitamos solucionar ese problema para que mejore ese aspecto de la tolerancia a la actividad. De ahí que esta herramienta que utiliza otros componentes, pues es la que nosotros utilizamos. Hay otros estudios que hablan de otras herramientas, pero esta nosotros como en interna se trabaja mucho paciente crónico, pues aterrizamos con ella y empezamos a utilizarla, ya te digo, ahí, y luego la incluyo yo en la valoración porque incluye Barton, incluye deterioro cognitivo y eso se hace la primera valoración al paciente, con lo cual ahí añadimos el SARC-F y el SPPB y ya tenemos al paciente la valoración. Vale, Otra cosa es que nosotros si vemos si hay una limitación importante, estamos empezando a trabajar y también con un grupo, en un centro de salud primaria con la prescripción de ejercicio con el Vivifry. Pero esto es independiente del criterio de la estenosis aórtica. Esto lo empezaron a hacer los internistas, pero la verdad es que ahora hago yo la valoración, yo no decido, pero yo hago la valoración y entonces siempre me preguntan, pues el paciente no tiene deterioro cognitivo, la capacidad física va a mejorar con la cirugía. Ese sería el criterio de exclusión, sería un paciente al que la cirugía no mejore el resto de problemáticas que tiene. Porque claro, pero igual podría ser un criterio para decir si ese paciente se hace cirugía o se hace se pone una prótesis percutánea, ¿no? Es que nosotros hacemos valoración previa a TAVI. Vale. Cirugía de recambio valvular en los ancianos, en mi centro no ni se plantea. Vale. Eso Ni pensaba se yo plantea, también. directamente se plantea si el paciente es candidato a TAVI o a nada. O sea, la cirugía de recambio, ellos utilizan sus scores, esto es solamente en TAVI. Bueno, pues tenemos aquí otra pregunta. Esta es para María Jesús y de Asunción Mendiola. Y ella lo que habla es cuál es el papel de la familia y de los cuidadores en la dieta de estos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las mayores dificultades a la hora de implementar cambios en la dieta? Muchas gracias, Asunción. Es una pregunta muy interesante. Además, me toca mucho porque a mí me gusta mucho el cuidado familiar. Y nosotros en la consulta, además, vemos al paciente, a la persona con insuficiencia cardíaca, junto con el núcleo familia-cuidador. Es imposible pues desligarlo, ¿no? Y bueno, en nuestra experiencia hemos tenido muchas
aspectos interesantes en ese sentido, sobre todo porque valoramos mucho el aspecto psicosocial. Y bueno, nos encontramos muchas diferencias, por ejemplo, respecto a los cuidadores familiares y los cuidadores externos. Y cuando digo externos, digo que muchos de ellos vienen de otras culturas y eso al principio implementan esas culturas en esa alimentación de nuestros pacientes frágiles. Me he llegado a encontrar al inicio, sobre todo cuando empecé hace ya años en esto, pues ver, por ejemplo, que les daban bebidas carbonatadas, ¿no? La Coca-Cola, refrescos y demás, porque ellos estaban acostumbrados a beber así, con esas bebidas. Otras veces nos hemos encontrado, por ejemplo, un caso que recuerdo mucho y a veces, a lo mejor algunos que me conocéis me lo habéis oído contar, de un paciente que tenía unos recursos económicos muy bajos, que vivía bueno, pues compartiendo habitación y vivía con una mujer y su hijo, y la mujer era musulmana. Entonces le hacía los guisos con muchísimas especies, hacía Ramadán, con lo cual en el periodo de Ramadán cocinaba solo en la cena, con lo cual el paciente iba, se compraba bollos en el supermercado. Quiero decir, todo esto influye muchísimo. El cuidador influye muchísimo en este paciente mayor y frágil, ¿no? Y sobre todo nos encontramos más en fragilidad ese miedo a adelgazar. Tienen un miedo tremendo a la pérdida de peso, ¿no? Y a que, María Jesús, es que ha perdido muchísimo peso. Es que, mira, me preocupa porque ya no come. Esa falta, ese cambio de dieta es importantísimo y muy drástico. Cuando tenemos que empezar a prohibir cosas que ya sabemos que no debemos prohibir, hay que ir adaptándonos mucho a esa persona. Y, por ejemplo, nosotros en la consulta sí que les decimos, escríbeme lo que más te gusta y vamos a ver por qué lo podemos sustituir. Esa es una de las preguntas que nosotros tenemos clave en nuestra consulta. Y la familia a veces tenemos que son mucha barrera, porque también son los primeros que hacen la barrera a lo que es esos requerimientos alimentarios y dietéticos, y otras veces es al revés. Masterchef, perdonadme, pero nos ha hecho mucho bien. A veces se ponen a hacer recetas e intentan hacer esos cambios e implicarse muchísimo en el cuidado, nos traen incluso recetas para otros pacientes y es maravilloso. O sea, esa parte es una experiencia preciosa por ese lado. Yo creo que un poco, creo que te he contestado, Asunción. Muchas gracias. Sí, sí, eso. En el 12 de octubre tienen una escuela de pacientes y me contaba Katy, una enfermera de allí, que ellos hacían sesiones y había todos los días de la semana, hacían una vez al mes hacían una receta de cocina, ¿no? Y ese día de la receta de cocina era el que más éxito tenía en la escuela de pacientes, ¿vale? Sí, Bueno, sí, aquí otra pregunta también. Perdón. No, que tuve la suerte de asistir y totalmente corroboró lo que dices, Conchi. Lo que dicen, ¿no? Eso. Pues una pregunta de Blanca Aguayo para Trinidad, ¿vale? Ella pregunta, bueno, primero la enhorabuena a todas, felicitaciones y ha gustado mucho el webinar, ¿vale? ¿Cómo trabajas? Te pregunta Trinidad a ti, que la kinesiofobia en la práctica, ¿no? Si tienes recursos comunitarios en tu área de salud, de apoyo como psicólogo, fisioterapeuta, dentro de un equipo multidisciplinar, ¿no? A ver, el tema de la kinesiofobia es verdad que es un tema bastante novedoso y que se está empezando a investigar ahora. Por tanto, aún se necesitan recursos para también trabajar sobre este tema. Voy a dar algunos consejos, entre ellos desde el equipo dentro del equipo multidisciplinar. Uno de los ámbitos que puede trabajar la kinesiofobia es el equipo de psicología, mediante distintas técnicas pueden influir en esta reducción del miedo. Otro de los consejos que pueden ayudar a mejorar esta kinesiofobia es la información. Muchas veces el paciente es un paciente que está con miedo, con un cambio vital, con muchísima información, y el darle información en cuanto a que el ejercicio es seguro, las medidas de seguridad, los parámetros que hemos comentado, de saber ajustar la intensidad, los signos de alarma, y hablarle de los beneficios, y que el paciente tenga toda esta información, el educar al paciente en términos de seguridad, también ayuda a reducir este miedo. Y para acabar, otro de las recomendaciones que también ayuda es cuando este paciente tiene miedo y ve a otros, ¿no?
pacientes haciendo ejercicio físico. Entonces, el ver a otros ayuda también a que uno pueda superar estas barreras y reducirlo. Pero es verdad que se requiere de multidisciplinaridad y un trabajo desde distintos ámbitos. Sí, yo creo que ahí tiene un papel importante las unidades de rehabilitación cardíaca, ¿no? Sin lugar a duda que reúnen todo eso que tú dices, ¿no? Hay psicólogos, hay fisios, hay nosotros en las consultas de insuficiencia cardíaca o en las UMIPIs probablemente depende de la estructura que tenga, ¿no? Bueno, tengo aquí otra pregunta de Guillermo Moreno. Esta es para María Jesús y pregunta si hay algún cuestionario autoinformado disponible para valorar el riesgo de desnutrición. Dice, me resulta muy interesante educar al paciente para que detecte signos de alerta de una manera válida o que incluso se utilice desde el punto de vista de investigación para detectar malnutrición empleando información que proporciona el propio paciente. La pregunta es si hay cuestionarios autoinformados para valorar el riesgo de desnutrición. Bueno, hay muchos cuestionarios, la verdad. He traído solo el Minimental porque, perdón, el MNA, El MNA. porque eso es, porque es el que, como si dijéramos, está más estandarizado, pero cuestionarios hay muchos y de hecho algunos se utilizan incluso en periodo de hospitalización o tenemos el MAS, el NRS, bueno, hay varios cuestionarios. El que más se acerca a lo que me estaba preguntando Guillermo es el de valoración global subjetiva, que hay uno adaptado al paciente, en el que sí que responde, creo que son un par de preguntas o algo así, que responde precisamente a esa sensación de cómo ver la nutrición y la alimentación. ¿Alguno así exclusivamente solo autoinformado para el paciente solo, que valore solo el paciente? Creo que no. Creo que está este de valoración global subjetiva con esa parte. Pero bueno, de lo que yo sé no, pero bueno, puedo buscar información y enviárselo también. O sea que sí. Es Y interesante. luego, Toño Ortega también nos habla con respecto a la desnutrición de otro problema que es importante, que es el tema de la dentición, que a veces tiene también mucho con lo que tú has comentado, ¿no? Con los determinantes sociales. Y a veces que el paciente no come. Yo solo recuerdo sobre todo cuando el COVID, no sé lo que a ti te parece, porque no le veías la boca a los pacientes, ¿no? Sí, totalmente. Yo es que me llama mucho la atención eso, buscando un poco la evidencia y valorando la fragilidad, porque si te soy sincera, sí que es verdad que valoramos mucho la dentición por el peligro este de infecciones, ¿no? Que están relacionados también a nivel cardiovascular, pero no lo había pensado de esta manera. Sí que al ver la evidencia me di cuenta de eso, incluso de la debilidad, eso de los músculos de la masticación. Quiero decir que se abre ahí un mundo de fragilidad importante que a lo mejor yo particularmente no me había dado cuenta y que sí que está ahí, en nuestros pacientes de edad avanzada está ahí. Y muy bien, Conchi, la relación que has hecho con los determinantes sociales y es, bueno, sabemos que la salud bucodental para nuestros pacientes a veces supone un tema económico importante. Uh-huh. Bueno, yo tengo también alguna pregunta, porque soy preguntona. Entonces, una cosa para Elena, a efectos prácticos. Cuando viene un paciente nos ha hablado de muchas escalas, pero Sí. ¿realmente hay que hacer todas esas escalas cuando entra un paciente por la puerta? ¿O tú cuál crees y con qué frecuencia tendríamos que pasarle una escala de fragilidad a los pacientes en las consultas? Esto depende un poco del tiempo que tenemos, ¿sí? Porque si hasta la primera impresión ya te da una idea. Entonces, ahí hay cosas que las puedes ir viendo sobre la marcha. Pues, y el fraile con sus 5 preguntitas tarda nada, 2 minutos y ya te vas haciendo una idea. Un paciente que no tiene un criterio en la escala Frail, o sea, no tiene uno de los 5 criterios, no tiene ninguno de los 5 criterios, pues ahí podemos hacer otras cuestiones para ver otra información, pero de momento ya tienes esa primera impresión. Y si vamos a implementar algún tipo de estrategia para intentar mejorar, no, al menos cada 6 meses, al menos a los 6 meses. Pero una primera que puedes incluir todos estos. Yo digo que nosotros utilizamos este instrumento porque nosotros hacemos en nuestra primera valoración de paciente deterioro cognitivo, Bartel, pues además añadimos estos otros cuestionarios y si en algún momento hay que hacer el Frail-Big, pues ahí lo tenemos. Pero la escala Frail es muy rapidita y no necesitamos ninguna herramienta para preguntarle si se cansa, si puede subir las escaleras sin ayuda, si puede caminar sin cansarse, ver las patologías que tiene, o sea, muy rapidito. Y a partir de ahí si hay
algún aspecto, ya sí que puedes profundizar algo más. Pero para un primer cribado, me parece, aparte de la primera impresión, esas 5 Sí, claro. preguntas es muy rápido. Eso que dices es algo interesante, porque es verdad que a veces las enfermeras somos tan de pasar escalas, como ha comentado una de vosotras, no sé quién, que es así. Entonces, si realmente yo lo que veo entrar por la puerta es una persona que es independiente y que no es un paciente, que es un paciente robusto, pues realmente lo que tú bien dices, valora otras cosas, pero no vamos a valorar fragilidad, ¿no? Yo, igual que cuando hablamos de ejercicio, yo siempre recuerdo a una paciente que ya no está con nosotros. Esta señora tenía 98 años, vivía en un séptimo sin ascensor en el centro de Valencia, que eso es como un 10º más o menos, y iba todos los días a nadar a la playa. Pues, aquí, bueno, pues ya quiero decir, ni la abuelita del vídeo, ni la abuelita del vídeo, claro, es que, claro que es verdad, y el que sabemos que va a cumplir los 4 criterios, pues también lo vemos. Bien. Ese es el que tenemos que intervenir más. Esta señora es que fue muy curioso porque hizo un bloqueo AV y nadie se atrevió a poner el marcapasos. Y entonces ahí se quedó la pobre, ella en su camita. Pero bueno, es verdad que es que lo puedes ver, entonces algo muy rápido, que puedas rápidamente evaluar y luego pues el resto de información la puedes tener ahí para otras cosas, que a veces podemos recoger información sin ninguna utilidad o simplemente para rellenar ahí cuestionarios y cuestionarios y cuestionarios. Entonces sí que la escala Frail yo creo que es un instrumento muy rápido, donde te da información rapidísima. El peso lo vamos a monitorizar. Las patologías, pues ya solo te queda ver lo que se cansa y cómo si se cansa al caminar y si puede subir subir escaleras, pues ya tienes ahí, con uno que te dé ahí ya tienes que ir poniendo la alarma. Si te pone los 3 o 4, la alarma ya es más importante. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar para mejorar o que no podamos hacer interconsultas a otros servicios, no podamos mejorar otros aspectos, pero todas estas herramientas no. Yo digo que tampoco las necesitamos, era simplemente para que las viéramos. De hecho, el Ministerio habla del FRAE junto con el SPPD como un Bueno, indicador de otra cribado. pregunta tenemos aquí un par de preguntas, breve, por fin, porque así nos da tiempo y también queríamos no prolongar esto mucho. Mira, me hacen una pregunta muy interesante también, Blanca Guayo, que es un poco sobre los pacientes incluidos en programas de cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué recomendaciones nutricionales se les pueden dar a estos pacientes, ¿no? Bueno, yo creo que, gracias Blanca por la pregunta. Bueno, yo creo que la recomendación en paliativo nos tenemos que dar cuenta de la enfermedad cardiovascular cuando llega esa época de declive, ¿no? Lo tenemos más o menos, bueno, cuesta a veces. La insuficiencia cardíaca más o menos lo tenemos claro, pero a veces cuesta. Pero sí que es verdad que si estamos hablando de un paciente paliativo, es un paciente que ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Estamos ya en una situación en la que ya no se va a revertir. Entonces ahí mi opinión, porque me preguntas mi opinión, es que como en todo, la toma de decisiones del paciente es fundamental. Y si está en su plena consciencia para decidir que no va a hacer determinadas dietas o restricciones en esa época que estamos hablando paliativa, mi opinión es que debe seguir con esa decisión. Pero daos cuenta de una cosa que es verdad que te agradezco, Blanca, que me lo digas porque no os lo he dicho, pero creo que es muy importante y es que como le digo yo a mis alumnos de la universidad, una cosa sola no hace el efecto, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad probablemente compleja y una sola intervención, como puede ser la nutrición, no va a hacer que este paciente empeore. Quizá esta situación de paliativa y de final de vida sea lo que tenga que ser, ¿no? Y va a llegar, pero es multicomponente por esa parte. Pero si me preguntas mi opinión, no va a haber restricciones en ese momento. Claro, yo creo que igual que tú, que probablemente igual en la restricción que te puede dar la descompensación, ¿no? El no controlar un pelín la sal, que tampoco, igual que bien has dicho, no hace falta ser estricto, ¿no? Pero claro, en ese momento es cuestión de dar más caprichitos. Y una pregunta para Trinidad también, que me pregunta si existe alguna escala para valorar la quinesofobia. Sí, la kinesiofobia al inicio se empezó a valorar en pacientes con dolor crónico. De hecho, una de las escalas originales para el dolor es la TAMPA, de 11 ítems. Y luego, con el tiempo, ha salido una versión adecuada para el paciente con patología cardiovascular. Por lo tanto, podemos medir la kinesiofobia en esta población.
Interesante, no lo sabía. Y bueno, yo si queréis, una única pregunta que sí que me parece un tema interesante, ¿no? Que lo ha hablado Elena y lo habéis hablado todas. El papel que tenemos las enfermeras, ¿no? Para mí hay un momento clave en el que creo que el papel de las enfermeras es fundamental y es cuando el paciente sale de un ingreso hospitalario, ¿no? Cuando tiene ese desacondicionamiento por el ingreso hospitalario. Y ahí yo creo que sí es un momento en el que claramente podemos hacer que eso sea reversible, ¿no? Un poco vuestra opinión, ¿no? Que es lo que tendríamos que recomendarle a ese paciente, ¿no? María Jesús, venga, empieza tú y así un poquito a cada una y ya vamos terminando con eso. Vale, pues yo lo he indicado un poco en uno de los estudios que os traía, ¿no? Esa transición alta también se hace en la parte de nutrición. Creo que es importante la labor de la enfermera de la planta hospitalaria cuando está ingresado, que dé esa alerta, que se haga esa valoración nutricional y que además esa coordinación que tenemos, en nuestro caso Barro para Casa, de la insuficiencia cardíaca, que nos alerten de ese tipo de situaciones, ¿no? Ese equipo multidisciplinar que nos diga, este paciente está en un riesgo de malnutrición y en esa coordinación, en esa llamada al alta que vamos a hacer después o en esa intervención, en nuestra consulta nuestra, ahondar un poquito más sobre eso. Decir que nuestra experiencia en cuanto a la transición al alta y respecto a los estudios, estamos llevando a cabo un estudio en el hospital, precisamente coordinado con endocrino y con nutricionista, Patricia Fuentes y Pablo Lois, y estamos junto con nosotros, con la doctora Sánchez y las enfermeras de la consulta, estamos llevando a cabo este estudio y hemos visto realmente que hay una mejoría de la actuación de este equipo multidisciplinar, con esa intervención de la nutricionista y con nuestro seguimiento en la consulta. Es verdad que todavía no tenemos todos los resultados, pero ya hemos visto que en el MNA pasamos de una malnutrición a un estado normal. Así que yo creo que sí que es esencial, Conchi, la intervención de la enfermería, pero de toda la enfermería, de la consulta especializada, de atención primaria y de planta, de todos. Gracias. Y respecto al ejercicio de Trinidad, es verdad, has hablado de lo que podemos recomendar en la consulta, ¿no? Pero ¿tú crees que es mejorable las intervenciones o cómo se tratan a los pacientes durante el ingreso? No sé, poco... Yo creo que también pueden mejorar el tema de la actividad física durante el propio ingreso. Creo que a veces el paciente no se puede mover y sería interesante también considerando lo que hemos comentado, la estratificación del riesgo, la prescripción médica, sería interesante ya no como un ejercicio pautado y estructurado y un programa propiamente de entrenamiento, pero sí centrarnos pues, en esa movilidad básica, en movilización temprana, en educar en las transferencias, en que el paciente ande para ir preparándose en ese inicio de la actividad hacia un programa más estructurado. Pero creo que desde hospitalización ya se pueden hacer muchas cosas. De hecho, el grupo Vivifry está implantando, dentro de esa implementación, está sacando resultados que con solo una sesión a nivel hospitalario están habiendo ya cambios. Ya no en cuanto a revertir, sino al menos en que el paciente no pierda. Porque a veces ya no es tanto en centrarnos es centrarnos en no perder lo que tiene. Y creo que eso es muy importante a nivel esquelético. Pensaba un poco en esa fase 1 del paciente coronario, que sin embargo luego cuando hablamos de otro tipo de pacientes pues no se plantea. Y realmente lo que tú dices es esa movilización precoz, además es un ejercicio que se pueden enseñar fácilmente al paciente durante el ingreso y que luego va a hacer en casa, porque luego al final le das una lámina, le enseñas un vídeo, pero si eso se le enseña durante el ingreso es algo que él lleva y que puede luego poner en práctica, ¿no? Bueno, pues... Yo si queréis, alguna pregunta, no veo así ninguna más. Pues nada, de nuevo daros las gracias, ¿vale? A las tres por estar aquí, a todos los que os habéis podido conectar, porque como decía al principio de la conexión, entiendo que estamos a finales de junio, que somos la mayoría mujeres, que los niños no tienen clase y que hay que hacer algo con ellos por la tarde en vez de estar sentados delante del ordenador. Como sabéis, estos webinars se quedan luego colgados en la página de la asociación, de modo que podéis consultarlos cualquiera que queráis. Si tenéis alguna pregunta que luego se os ocurra o queréis contactar con alguna de los ponentes, como también tenéis ahí el nombre de ellas, y si no, pues a través de la asociación pues podemos facilitaros el correo para que os pongáis en contacto, ¿vale? Y bueno, pues nada, eso. Muchas gracias a todas y nada, y damos por finalizado este webinar, ¿vale? Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego.